Hola a todos. Hoy vamos a hablar de ojos y enfermedades generales. Este es un teórico que generalmente lo damos en forma presencial, pero debido a estas condiciones de la pandemia, lo vamos a dar en forma virtual. Espero que les sea útil y después vemos cómo podemos resolver las preguntas que tengan al respecto. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Yo soy la doctora de Feo María Cecilia, adjunta de la Cátedra de Ojos. El objetivo de este teórico es incorporar la importancia del trabajo interdisciplinario en la práctica médica diaria. Ya sean oftalmólogos, médicos clínicos o cualquier otra especialidad, siempre es mejor sumar saberes y trabajar en equipo para lograr mejores resultados para el paciente. Es importante que recordemos que una patología ocular puede ser el primer evento de una enfermedad sistémica severa. El ojo tiene características especiales, tiene una túnica vascular muy importante y una túnica nerviosa. Si nos ponemos a pensar, esto lo hace órgano blanco de varias patologías sistémicas, y vamos a ver más adelante que en cualquier patología que pensemos va a haber una referencia de alguna patología oftalmológica que esté asociada. También valorar la importancia de la evaluación oftalmológica en patologías sistémicas, cuya evolución natural, si no tienen una interconsulta oftalmológica previa, es la ceguera. Por ejemplo, la diabetes, librada su evolución natural, si no tenemos una interconsulta con un oftalmólogo que pueda monitorear cómo está la retina de ese paciente, puede llevar a la ceguera. Las patologías que pueden afectar el ojo son innumerables. Infecciosas, metabólicas, la vedette de todas ellas es la diabetes, vasculares como la hipertensión, enfermedades vasooclusivas, arteriosclerosis, arteritis. Dentro de las neurológicas tenemos la miastenia, el botulismo, el Guillain-Barré, enfermedades desmielinizantes, aneurismas. Las neurofibromatosis, que si bien parecerían ser muchas veces una miscelánea, son importantes a tener en cuenta a la hora de los que hagan dermatología, los que hagan pediatría, porque muchas veces el oftalmólogo, sin hacer un examen genético, puede colaborar con el diagnóstico de certeza. Enfermedades endocrinas como la oftalmopatía tiroidea, el adenoma de hipófisis, hemopatías como la leucemia, el H. Para los que no saben, el H es la enfermedad ingentro contra huésped, que se dan los trasplantados de médula ósea, las formas crónicas a los 100 días después de los trasplantes. Enfermedades dermatológicas como la rosácea, el síndrome de Stevens-Johnson y todos los que son similares a él. Las reumatológicas, la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilosante, el lupus eritematoso sistémico. Las enfermedades del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan, gastrointestinales, como pancreatitis, enfermedad de Wilson, que muchas veces las pancreatitis o todas las cirugías gastrointestinales pueden dar infecciones candidiásicas en el ojo, y patologías traumáticas infinitas. Dentro de las enfermedades vasculares vamos a tener la hipertensión arterial. La hipertensión arterial siempre implica un riesgo seguro de enfermedad vascular. El fondo de ojo es una de las indicaciones más importantes, tanto en las formas severas como en las urgencias hipertensivas, y debe realizarse en todos los pacientes porque es predictivo de enfermedad sistémica, tanto en riñón, cerebro y corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como vayan a estar los vasos del ojo, va a ser como estén los del corazón, los del cerebro, los del riñón y los de cualquier otra parte de la economía de ese paciente. El fondo de ojo en un hipertenso nos permite pararnos como en una línea de tiempo. A muchos de ustedes les va a llegar en la práctica clínica cotidiana un paciente en el cual le descubren una hipertensión que él desconocía. Y no saben qué tiempo tiene esa hipertensión. Puede ser una hipertensión que tenga 15 días por un evento
que haya tenido ese paciente, o puede ser una hipertensión más crónica que no haya pasado advertida por él mismo y que no se haya hecho un chequeo en ese momento. Si nosotros encontramos patología vascular coherente con la hipertensión arterial, podemos pensar que es una hipertensión de larga data. Si en cambio encontramos un fondo de ojo completamente normal, deberíamos pensar en patologías que sean recientes o de reciente comienzo. Acá vemos, hice una división en esta diapositiva, en las manifestaciones hipertensivas de la urgencia hipertensiva, donde se encuentra una crisis de hipertensión arterial, y en ella se caracteriza por edema de papila del disco óptico, edema de la retina, hemorragias en llama, fíjense que se llaman en llama porque se difuminan por las fibras, exudados algodonosos, estos exudados siempre están marcando que hay isquemia, y acá tenemos una circina de exudados duros, que implica que hubo edema en esta zona, que se reabsorbió en parte, y que no se pudo reabsorber lo que tiene mayor peso molecular, que son los lípidos. Luego tenemos las manifestaciones arterioscleróticas de la hipertensión arterial, que se dan en la hipertensión crónica, ¿cierto? Van a verlo en sus prácticos correspondientes, pero a modo de ejemplo, acá tenemos por un cruce arteriovenoso patológico. Ustedes vean, esta arteria está completamente esclerosada, fíjense cómo se va alterando la luz de la misma, está endurecida. Cuando cruza sobre una vena, hace que ésta se afine en pico de flauta, el signo de Gunn, y si cambiara su trayecto, porque aparentemente lo cambia, acá se rectifica, debería ir más hacia abajo, es el signo de Salus. Estos cruces arteriovenosos, más otras manifestaciones, se dan en la hipertensión arterial crónica. Otra de las patologías que me pareció importante recalcarles y que no se olviden es la arteritis de la temporal. La arteritis de la temporal es una enfermedad reumática, también llamada arteritis de células gigantes. Generalmente se da en pacientes adultos mayores o ancianos. Comienza como unilateral, pero pasa a ser bilateral con el tiempo. Con el tiempo puede ser en una semana, en un mes o en años. Esta arteritis lleva a la ceguera de ese ojo y es importante detectar en el primer episodio lo antes posible para que ese paciente no pierda la visión de ese ojo, y si llegó tarde a nosotros, para que no pierda la visión del ojo contralateral y que quede ciego. Los signos son una disminución severa de la agudeza visual porque causa una neuritis óptica, cefalea hemicraneal de ese lado, ¿sí?, del mismo lado, hipersensibilidad del cuero cabelludo, claudicación mandibular, endurecimiento de la arteria temporal. Fíjense acá cómo se la ve endurecida y tortuosa. Este paciente es de libro, pero no todos los pacientes vienen con una arteria temporal así de endurecida, con lo cual es una patología que tenemos que pensar ante una disminución de agudeza visual en un paciente mayor. Es importante también recalcar que a veces vienen con disminución de peso, decaimiento, trastornos digestivos que se dan por esta claudicación y déficit en la masticación, y que pueden ser estudiados por patologías como buscar patología oncológica y demás, cuando tenemos frente a nosotros una arteritis de la temporal de libro. Los que vayan a hacer clínica médica no lo olviden. Otra de las cosas es pedirle a ese paciente en forma urgente una eritrosedimentación, que la vamos a encontrar elevada. En cualquier guardia hacen una eritrosedimentación, la proteína C reactiva también elevada, y realizar una biopsia amplia de la arteria temporal. No vamos a esperar para medicar a este paciente el resultado de la biopsia, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es, con una ya eritrosedimentación elevada y la proteína C reactiva elevada, darle pulsoterapia de corticoides internado. La biopsia se la podemos hacer en el transcurso de la internación,
y tiene que ser amplia debido a que se forman nodos arteríticos de células gigantes, y si hacemos una incisión pequeña podemos caer en una zona donde no existe patología y de esa manera tener falsos negativos. Importante la internación, la pulsoterapia de corticoides y recordar que se puede prevenir la ceguera por un episodio del ojo contralateral. Dentro de las enfermedades metabólicas, como ya sabemos y dijimos anteriormente, la vedette es la diabetes. No les voy a hablar acá de las características de la retinopatía diabética en sí, porque lo van a tener en el práctico correspondiente y en el teórico también. Pero sí recalcarles que es una patología altamente prevalente, con un alto riesgo de ceguera. Ustedes vean estos datos. El 100% de los pacientes diabéticos tipo 1 presentarán algún grado de retinopatía a los 20 años de iniciada la diabetes tipo 1. Esto es importante porque estos pacientes empiezan jóvenes con su diabetes, por lo tanto, jóvenes van a empezar con la retinopatía. Y casi el 30% de los diabéticos tipo 2 tienen algún grado de retinopatía al momento del diagnóstico de su diabetes. Hay que recordar que la retinopatía la desarrollan dentro de los 10 años de padecer la enfermedad diabética en sí. Entonces quiere decir que si un 30% de los pacientes que se diagnostican si la diabetes ya tienen patología en el fondo de ojo, quiere decir que tuvieron por lo menos 10 años de historia de diabetes sin necesidad, sin haber sido, diagnosticados de la misma. Bueno, esto hay que tenerlo presente hoy y hay que tenerlo presente siempre. No puede pasar por las manos de un médico generalista, diabetólogo, endocrinólogo, clínico, un paciente sin que se le pida mínimamente un fondo de ojo por año. Porque si nos están llegando ya con retinopatía, muchas veces siendo atendidos por médicos hace muchos años y nunca se hizo el fondo de ojo y el paciente se viene a hacer un cambio de lentes y nos encontramos con fondos de ojo realmente lamentables. Si bien la diabetes comienza en forma insidiosa, liberada a su libre evolución, lleva al desprendimiento traccional, a la hemovítrea y el glaucoma neovascular y ceguera. ¿Por qué? Porque se producen los neovasos que traccionan de la retina, que invaden el ángulo y que generan este glaucoma irreversible. Es sumamente importante realizar un fondo de ojo a todo paciente al que se le diagnostique la diabetes por primera vez. Y tener en cuenta que una vez que ya tiene la retinopatía desarrollada, por más que ese paciente se cuide en forma estricta y haga un estricto control metabólico, si bien sirve y ayuda, ya tiene la microangiopatía y es muy difícil volver para atrás. Acá tenemos el ejemplo de un ojo sano y acá tenemos algunos ejemplos de lo que pasa en una retina en un paciente diabético. Las hemorragias algunas más profundas, redondeadas, estos micropuntos rojos que si están muy cercanos a un vaso podríamos pensar que es un microaneurisma y realmente diagnosticarlos con una RFG, que serían las siglas de la retinofluoresceinografía. Exudados o manchas algodonosas, que son signos de isquemia. Acá tenemos un aneurisma, y los crecimientos de neovasos, que son vasos más finitos, de trayectoria errante, que filtran, son fenestrados, ¿sí? Y que encharcan y edematizan la retina a su alrededor. Esto ya es un grado que queremos evitar, pero bueno, son los eventos que van a ocurrir si dejamos la evolución natural de esta patología. Estos vasos se vienen hacia el vítreo, traccionan de la retina, como ya dije, van hacia el trabeculado, dan un glaucoma neovascular y a veces se rompen dando un sangrado vítreo. Otros desórdenes endocrinos de importancia es la orbitopatía de Graves. Es una alteración de la órbita y de los músculos extraoculares
que se manifiesta con exoftalmos. Presenta también edema bipalpebral, retracción del párpado superior, queratitis por exposición, visión doble, puede dar una neuropatía, y es una afección bilateral y asimétrica. Para que exista una orbitopatía de Graves, tienen que existir anticuerpos circulantes. Con un perfil tiroideo solo, yo no me voy a dar cuenta si el paciente tiene un Graves o no. Entonces, ante todo paciente sospechoso, no solo pedirle T3, T4 y TSH libre, sino anticuerpos para detectar si este paciente tiene una patología autoinmune. Estos anticuerpos actúan contra la grasa y contra los músculos de la órbita, causando el exoftalmo, que es la protrusión del globo ocular hacia adelante. También causan un engrosamiento muscular que hace que cuando el paciente mueva los ojos pueda tener visión doble o diplopia. Acá la tienen en varón, en este caso fotos de 2 varones y en este caso de mujeres. Son estos ojos saltones, donde los vemos con una retracción del párpado superior importante, una exposición de toda la superficie ocular que luego se puede lastimar. Son esta mirada como de terror o de asustada, ¿sí? Es más frecuente en mujeres que en varones. Existen varios signos que no interesa que se acuerden de los nombres propios, pero sí que sepan que existe. La retracción del párpado superior a veces es el primer signo, es unilateral, porque es una patología que suele ser mayormente asimétrica. La hipofunción del párpado superior cuando el paciente mira hacia abajo, el parpadeo incompleto porque no alcanzan los párpados a cubrir toda la superficie del globo, la dificultad para mantener la mirada en la fijación, en la mirada extrema, ¿sí? Parálisis de alguno de los músculos extraoculares que lleva a que el paciente vea doble, y déficit en la convergencia, es decir, en mirar hacia adentro. Acá tenemos 2 ejemplos de lo que puede ocurrir. Por ejemplo, la queratitis, este paciente se ve con luz azul y se le ha puesto fluoresceína, y todo lo que tiñe en este color verde fluo son úlceras de córnea. ¿Por qué? Porque falta la lubricación. Parte de la lubricación la provee la lágrima, pero la otra parte de la lubricación también la provee, la distribución de la lágrima la da el parpadeo. Acá tenemos una tomografía computada, y donde vamos a ver que este ojo está mucho más sobresalido que este otro, y vamos a ver el engrosamiento de los músculos extraoculares. Acá se ve mucho mejor, fíjense, el recto medio bien engordado, bien gordito con respecto a los otros, y siempre respeta el tendón de inserción. Y esto es muy importante, porque si no respetara el tendón de inserción, podemos pensar que no se trata de una exoftalmia tiroidea. Podemos pensar que puede ser un linfoma orbitario u otra patología. La grasa orbitaria también se ve infiltrada. Estos pacientes deben dejar también de fumar, porque el tabaco genera un empeoramiento de la orbitopatía. El tratamiento de esto es regular su situación hormonal y corticoides sistémicos, o también con corticoides paravulvares, triamcinolona, que se da una por semana durante 4 semanas, para que el ojo vuelva a un estadio menos flogótico. No siempre vuelven a su estadio inicial. Es importante que si baja la visión del paciente o hay alteraciones del campo visual, hay que pasar a descomprimir esa órbita. Y que el tratamiento hay que hacerlo en el momento que esté inflamado, porque si lo hacemos después, ya el tratamiento va a ser quirúrgico y estético, pero no antiinflamatorio, porque si no hay inflamación, los corticoides y los inmunosupresores en algunos casos no son efectivos. Acá tenemos un antes y un después de la misma paciente, que a pesar del cambio de look o de peinado, tiene también, fíjense cómo cambian la expresión de su mirada.
Otra de las patologías que es bastante frecuente de ver y que la van a ver siendo clínicos, siendo ginecólogos, o neurólogos y oftalmólogos también, por supuesto, es el adenoma de hipófisis. Esta es la hipófisis, acá estaría el quiasma cortado, ¿no? Seccionado, los senos cavernosos. Esto es para hacerles un recuerdo anatómico de la localización. Cuando crece el adenoma de hipófisis, que puede ser funcionante o no funcionante, y la paciente consultar por síntomas endocrinológicos o no, o puede consultar por cefalea o por alteraciones visuales, se va a apoyar sobre el quiasma óptico. Acuérdense que en el quiasma se decusan las fibras las fibras nasales. Por lo tanto, este paciente va a presentar una hemianopsia bitemporal, como la vemos en este caso y como la vemos acá en la imagen relacionándola con la vía óptica. Si no consulta por factores de cefalea o de trastornos endocrinos, y nos lo puede pedir como interconsulta a cualquiera de estos colegas, puede ser que venga la paciente y que la queja sea que se golpea cuando pasa por el borde de la puerta, no le calcula bien al ingresar en una abertura, y puede ser que tenga sus brazos con moretones. Muchas veces cuando vienen con el pedido de la interconsulta, yo les pregunto, ¿usted se golpea, se choca? Ay, sí, doctora, tengo moretones en el brazo, últimamente me estoy chocando más, no sé si perdí el equilibrio o qué, y encontramos después campos visuales que justifican este tipo de situaciones. La rosácea es una enfermedad dermatológica que a su vez también afecta al borde libre de los párpados y obviamente porque es parte de la zona de la piel. Es una enfermedad autoinmune, se produce una vasodilatación de los vasos de estas zonas de la cara y también del borde libre de los párpados. Se producen unas pequeñas telangiectasias, generan disfunciones severas de las glándulas de meibomio, y lo importante en todo esto es saber que si se alteran las glándulas de meibomio, se altera la capa grasa del film lagrimal. Van a tener dificultad y trastornos de ojo seco. En los casos leves, el ojo seco no pasa a ser más que una molestia, sobre todo con el uso de las computadoras y de las pantallas, pero en los casos más severos, sobre todo en pacientes jóvenes, adolescentes, con cambios hormonales por embarazo o por la pubertad, se va haciendo tanta isquemia que van generando vascularización de la córnea. En los casos más graves, que no son por suerte los más frecuentes, se vasculariza la córnea completamente y este paciente puede llegar a casi la ceguera o la ceguera legal por la vascularización completa de la córnea. Los trasplantes de córnea en estos pacientes andan muy mal porque al tener la córnea vasos en este caso puntual, tiene más incidencia o más tasa de rechazo. Es importante que tengan en cuenta que hay que tratar la rosácea junto con los dermatólogos y tratarlas también la parte oftalmológica, dándole medicación para la sequedad ocular, dándole también inmunomoduladores y tratamientos higiénicos de calor y drenaje de estas glándulas de meibomio para mejorar la calidad del film lagrimal. Vamos a abordar ahora los desórdenes autoinmunes. La vedette de todos los desórdenes autoinmunes es la artritis reumatoidea, pero le siguen el lupus y la esclerodermia y todas las que se les puedan ocurrir. Afectan tanto las articulaciones como el ojo. La mayoría de ellas da queratoconjuntivitis zika, ¿sí? O síndrome de Sjögren secundario. Sabemos que tenemos un síndrome de Sjögren primario, que es aquel que se da sin otra intercurrencia reumatológica, en estado puro. Y el secundario es el asociado a alguna enfermedad reumatológica. Iridociclitis, que son uveitis anteriores, muchas veces severas. En algunos casos también pueden dar uveitis
posteriores, escleritis y epiescleritis. Las epiescleritis por lo general, si son aisladas, no presentan ninguna correlación con una artritis reumatoidea o alguna enfermedad reumatológica. Pero las escleritis, ya en un primer evento, uno tiene que sospechar que este paciente puede estar cursando una artritis si este paciente no lo sabe. El síndrome de Sjögren, para adentrarnos un poco, lo van a ver mejor en el trabajo práctico de córnea y superficie, es una disfunción autoinmune de las glándulas exócrinas por infiltración linfoplasmocitaria. Está asociada a todas las enfermedades que veníamos hablando, presenta sequedad de la mucosa ocular, bucal y vaginal. Y puede presentarse, como ya dijimos, como primario o secundario. Acá voy a hacerles referencia a dos casos severos de síndrome de Sjögren, donde prácticamente el paciente no tiene capa acuosa. Fíjense que acá se le puso fluoresceína y luz azul, como veníamos viendo en las diapositivas previas, y vemos que tiñe absolutamente toda la córnea. Y ya cuando directamente hay muy poca capa acuosa, los detritus y la capa mucosa se convierten en estos filamentos. Cuando el paciente parpadea le raspan muchísimo, y si uno los extrae, debajo de esto queda una úlcera. Estos pacientes, primero es importante el tratamiento de la enfermedad de base, porque cuando están descompensados los ojos equivale a una descompensación de las articulaciones o de otra parte del cuerpo. Punto número 1. Punto número 2, a nivel oftalmológico existen diferentes tratamientos, además de las lágrimas. Los corticoides solamente en los picos, porque recuerde que el corticoide tópico causa catarata y glaucoma en un uso prolongado y en pacientes que tienen predisposición del mismo. Inmunomoduladores como la ciclosporina tópica, y también se puede dar autosuero, que es preparar con el suero del paciente, diluido en solución fisiológica, pequeños viales que se guardan en el freezer, el paciente los va sacando el día previo y se coloca 4 o 5 veces por día. Mejora muchísimo la calidad de vida de estos pacientes. Las escleritis y las epiescleritis, si nosotros a estos le pusiéramos, por ejemplo, una solución de fenilefrina, se borran, pero la escleritis permanece roja, a veces son nodulares, otras veces son isquémicas, y esto puede llegar a la necrosis de la esclera y llegar a ver directamente la úvula. También se tratan con corticoides y habla de un agravamiento de la enfermedad de base de este paciente. Por lo tanto, no pasar por alto esto, y muchas veces los oftalmólogos le pedimos a los médicos reumatólogos o clínicos que apuntalen mejor sistémicamente a estos pacientes, porque si están presentando esto, puede ser que estén reagravando la enfermedad, aunque en el resto del organismo no se manifieste. A veces es poco frecuente que nos den bolilla en este tema. Otra de las cosas puede ser la carta de presentación de una artritis reumatoidea. No es lo más frecuente, pero sí puede ser. La enfermedad del tejido conectivo ahora. Bueno, dentro de las enfermedades del tejido conectivo les voy a nombrar solamente el síndrome de Marfan. Ustedes ya saben que tiene una hiperlaxitud de todo el cuerpo, son longilíneos, tienen aracnodactilia, y lo que tienen es un cristalino muchas veces más pequeño y con una zónula, que es la que lo sostiene, más laxa. Entonces lo que suele pasar en estos casos es que el cristalino se luxa. Esto es el ecuador del cristalino, no debería verse todo así. Acá estamos viendo directamente vitreoretina y este es el cristalino del paciente. El cristalino se puede luxar para arriba, para abajo, para adelante, o se puede ir hacia atrás. En este caso, este paciente es uno de los pocos casos que tienen visión doble monocular, porque para tener visión doble hay que hacerlo, solamente la podemos tener con los dos ojos. Bueno, en este caso podemos tener visión doble monocular. Si el paciente se tapa un ojo, va a ver doble, porque una parte la ve con el cristalino y la otra parte no. O directamente pueden venir a la consulta diciendo que ven en forma borrosa, o pueden venir a la consulta porque si se fue hacia adelante, tapan la salida del humor acuoso y generan un glaucoma. Esto, el tratamiento, lamentablemente, es solamente quirúrgico.
Las neurofibromatosis o síndrome de von Recklinghausen, esto muchas veces los ven los dermatólogos, los pediatras, son los chicos que tienen las manchas café con leche en el cuerpo, ¿sí? Y pueden hacer neurofibromas en el nervio óptico, causando exoftalmos y disminución de la visión, y hacen estos nódulos, que son los nódulos de Leach, que son neurofibromas en el iris, y son patognomónicos de esta patología. Si nosotros encontramos esto en el ojo de un paciente, podemos decir que tiene un von Recklinghausen sin hacerle un estudio genético. Muchas veces nos remiten los dermatólogos y los pediatras el paciente a los niños para que nosotros le miremos la cámara anterior y veamos el iris a ver si encontramos estos nódulos. A veces están, a veces no. Dentro de las enfermedades neurológicas es muy importante recordar la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple se da en mujeres de edad media y muchas veces debutan en un 20% con una neuritis, que es una inflamación del nervio óptico unilateral. Es decir, la paciente viene y dice, no veo de un ojo, veo muy poco de ese ojo. En este caso tenemos un nervio óptico totalmente atrófico, pero muchas veces estas neuritis pueden ser retrovulvares y el paciente no ve y nosotros no vemos qué tiene, porque cuando miramos el nervio óptico aparece en apariencia normal. Es importante tener en cuenta que en una mujer que debuta con una neuritis óptica unilateral, pedirle una resonancia magnética donde vamos a encontrar las placas de esclerosis múltiple que van a hacer el diagnóstico de la enfermedad. Otras veces no lo vamos a encontrar. Pero ¿qué hacemos con una paciente que viene con estas características? O no le damos ningún tratamiento y tenemos una conducta expectante, lo cual a veces es bastante desesperante para el paciente, para la familia y nosotros como médicos, o le damos pulsoterapia de corticoides. Se sabe que la pulsoterapia de corticoides disminuye el tiempo de evolución de la neuritis, pero a su vez retrasa la aparición de los síntomas sistémicos. Si nosotros les damos dosis tibias de corticoides, lo que podemos hacer es acelerar la presentación sistémica de la enfermedad y no vamos a cambiar la evolución oftalmológica. Entonces acá es todo o nada, y la decisión debe ser consensuada con el paciente y también viendo el cuadro clínico de base, si no es hipertenso, si no es diabética, ¿sí? Pero recordar que un 20% inician con una neuritis óptica, antes que con otra sintomatología neurológica. Bueno, este ha sido el teórico. Espero que les haya servido, a pesar de que no hayamos podido contactarnos. Sí, hacerles llegar de la mejor manera posible, con la mejor voluntad, una explicación de las diapositivas. Y a mí me parece uno de los teóricos más importantes, porque les permite visualizar la importancia que tiene la oftalmología y la patología ocular en todas las especialidades. Así ustedes mañana vayan a elegir otra especialidad que no sea ojos, muy probablemente lo hagan, sepan que en la mayoría de las especialidades que hagan pueden encontrarse con patología ocular asociada. El ojo es órgano blanco de muchas de estas enfermedades, algunas graves, y algunas que si no se tratan a tiempo pueden dejar a un paciente ciego y cambiar la vida de ese paciente y de la familia. Por eso digo que la oftalmología es una especialidad de fronteras poco claras, porque muchas veces compartimos diagnósticos y tratamientos con los neurólogos, con los diabetólogos, con los endocrinólogos, con los otorrinos laringólogos, con los clínicos, con los cirujanos generales. Entonces, volviendo a la primera diapositiva que habíamos puesto, me gustaría recalcar la importancia del trabajo interdisciplinario, de que muchas personas pensando juntas pueden arribar a un mejor diagnóstico para nuestros pacientes.
Bueno, nos vamos a ver en otro teórico más, si Dios quiere, y espero pronto verlos frente a frente. Que estén bien sus familias, y que bueno, que esta pandemia que nos está interpelando a todos por igual, nos ayude y nos motive a buscar otras vías de comunicación. Buenas tardes.